Festival Letraridas, sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial. ¿No? Entonces, no sé si queréis saludar aquí a toda la gente que nos acompaña. Pues hola. Bueno, voy a liar a Brenda porque una cosa que quiero, ya sabéis ya por dónde voy, tenemos unos carteles preciosos de Carolina y que he ido a ver quién era este volcán cuyo nombre no es imposible. La liada eres tú con el nombre, pero vamos a empezar justamente con una clase para todas las personas y vamos a repetir con sílabas. Muy bien. ¿Cómo ahí se está, dice? Ahí ¿no? está, me parece el genial. bello Popocatépetl, que entonces vamos, que vamos a decir Popocatépetl. Exacto, ya lo podemos decir todos. Sí. Que tiene, por supuesto, no hay volcán si es un volcana. ¿Y la volcana, cómo se llama, Brenda? Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. Claro. Qué fácil, ya. Y como toda historia, yo cuando vi que era un volcán dije, acá tiene que haber un amor trágico detrás del volcán. Y efectivamente, y es una leyenda muy conocida, ¿verdad? En México, me decías. Sí, es un poco como el soldado que va a la guerra, ella queda esperándolo y ella queda dormida, muere, y cuando él vuelve victorioso, pues ya está su mujer dormida, congelada. Y entonces él se arrodilla y quedan así congelados volcánicamente. Claro, pero su corazoncito es el que lanza humo, sí, ¿no? Y lanza humo periódicamente de una forma muy seguida y nos asusta a todos los mexicanos, porque si hace erupción, cuidado que nos venimos todos a España. Empate. Bueno, siempre me gusta hacer alusión al nombre de este festival, que es Letra Herida, que es un catalanismo que habla de lo apasionadas por las letras que podemos ser. Aquí, las creadoras del festival, hablan de una palabra visceral. Y entonces invité a esta conversación también a Margarit Duras. Y dije, bueno, ella escribió un libro que conoceréis, que es Escribir, y me interesaba así somos cuatro, no sé, por sumar más gente al baile, sumaré alguna más, ¿no? Y ella dice en Escribir, una se encarniza, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que una misma, hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Y pensaba en vuestras novelas, pensaba también en la poesía. Viviana, ¿cuál es vuestra experiencia? Bueno, yo creo, primero, gracias por venir y hasta por medio bailotear Camela al entrar. Qué maravilla, ¿no? Poder reunirnos aquí. Desde luego hay que poner el cuerpo en la escritura. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro y a veces de una manera muy literal. Primero, porque la literatura al final no deja de ser ese cuerpo que suena, ese cuerpo que se genera. Efectivamente, en la poesía se ve de una manera más clara, ¿no? Porque es música, porque se realiza, porque acontece en el momento en el que lo leemos. Y además, porque ponemos el cuerpo al decidir sobre qué escribimos, desde qué lugar de enunciación y qué vamos a hacer con esos textos. Así que, literalmente, nos la estamos jugando cada vez que escribimos un libro, creo. Sí, yo pensaba como, bueno, pues si no ponemos el cuerpo es porque ya estamos como Marguerite, ya estamos en otro espacio físico, y eso significa que justamente al haber invertido nuestra propia vitalidad, nuestra propia respiración, que para mí es como el verdadero símbolo de seguir vivas, es justamente porque sabemos que probablemente no nos hagamos muchas ilusiones en unos 30 años, a lo mejor alguien va a querer seguir leyendo, no solo a nosotras, sino libros en general, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, ni siquiera creo en esta separación de no poder poner el cuerpo, y cuando ponemos el cuerpo siempre pienso también en la inversión de cuánto tiempo estamos
sentadas, pero también lavando los trastes, pensando en cómo voy a resolver este personaje, cómo voy a lograr esta anécdota. Cuando vamos al supermercado, estamos poniendo el cuerpo siempre para generar imaginación, y además ahora estoy como muy metida en temas neurobiológicos, y es como, no solo ponemos el cuerpo, sino que nuestro cerebro realmente está haciendo unas conexiones sinápticas tan interesantes que debería de maravillarnos saber que de aquí, de una cosa que después se vuelve solo una masa de 4 kilos, creo que funciona así el cerebro, sale vida, ¿no? Entonces, es indisociable. ¿Sí se dice así? Bien. Indisociable. También ella decía en ese libro, no sé qué es un libro, nadie lo sabe, pero cuando hay uno lo sabemos. Y cuando no hay nada, lo sabemos como sabemos que existimos, no muertos todavía. Entonces quería volver a esa experiencia cuando finalizáis. Sí, es posible finalizar, ¿no? Que imagino que habrá una dificultad en eso. ¿Qué recordáis de ese momento de hasta aquí, está? Wow. Bueno, yo creo en lo del abandono, ¿eh? En lo de que los poemas no se acaban, los libros no se acaban, sino que efectivamente se abandonan, ¿no? Es el momento de transitar por esa obsesión y encaminarse hacia otro lado. Yo en mi caso concreto con este libro, con Yeguas exhaustas, pasan muchas cosas. Yo lo estoy escribiendo y no sé si va a ser efectivamente un libro y un libro que voy a querer publicar. Estoy transitando entre diferentes géneros. Yo sigo escribiendo y luego escojo, de manera que literalmente siento que tengo que abandonar ese espacio, ¿no? Que hasta ahí puedo señalar y no puedo más. Y de hecho se quedan en el cajón varios capítulos de Yeguas que quedan ahí escondiditos en esa criba. Así que fue una cuestión de decir, bueno, hasta aquí puedo señalar. Y el mero hecho, o el propio hecho de seleccionar y de dejarlo ahí, ya tiene que ver con el propio libro, que en realidad nos habla de hasta dónde podemos decir, hasta dónde podemos señalar, va a servir de algo, podemos realmente contarlo todo. Entonces, esa idea que vertebra el texto, que vertebra la novela, está en la propia creación de la novela, en su propio proceso, creo. Es interesante porque es como lo que se pierde cuando se escribe, ¿no? Y donde eso que perdés permite organizar la historia, ¿verdad? Efectivamente, las escrituras, creo que vivimos muchas veces ese momento de textos maravillosos que de repente encajan, que generan luz, que generan un espacio, pero no tienen que estar en ese libro. ¡Qué doloroso es eso! Que dices, qué bueno es este poema, qué bueno es pero aquí no, aquí no. Ese duelo, ese proceso, ese saber lo que no está, creo que es fundamental también. Sí, a mí me parece muy linda esta pregunta porque ustedes no lo saben, pero lo sabrán ahora. Eso de cada día se aprende algo nuevo, hoy lo vamos a cumplir. Yo conocí a Vanina justamente cuando estaba pensando en Ceniza en la boca, estábamos en la pandemia. Y yo me acuerdo que cuando salimos del confinamiento como tal, yo tenía una urgencia muy grande de terminar el libro porque tenía esta necesidad de decir, lo voy a terminar porque qué tal si me muero o qué tal si pasa algo que me va a generar no tener estas ganas de escribir. Así que lo escribí como muy rápido y me fue muy fácil decir, ya, lo que se tenga que corregir que se haga cargo el editor, que para eso es el editor. Y lo que de lo que descubrí, y ahora que lo estabas diciendo, por eso pensé que era algo muy bonito mencionarlo, me acuerdo que una semana antes de que saliera la novela decidí renunciar a mi trabajo, ¿no? De hecho, un día antes de mi cumpleaños, ¿no? Decidí renunciar a mi trabajo y decir, hasta aquí abandono todo este miedo a la muerte, todo este miedo al confinamiento y a ver qué sale. Y el libro ha salido muy juguetón y muy movido y justamente creo que él es el que no me quiere abandonar. Como que yo le digo, ya, te toca irte, pero él no me deja, espero que me deje. Porque Yeguas tiene muchos kilómetros, pero Ceniza, ¿cuánto? Pues 2022 y un montón de cosas, pero es como que de pronto digo, ya, es como cuando las que tenemos personas a nuestro cuidado, es como, sí quiero escucharte, pero no te estoy escuchando, la verdad, solo estoy haciendo así. Creo que ya estoy en ese momento del libro.
Ya que salió la palabra miedo, estos días entrevistaron a Brenda en el diario y estábamos hablando de algo que tiene que ver también con ese momento que vivimos en el confinamiento, que es el miedo a decir que cuando venimos de países como los nuestros, que no pasa nada por luchar. Es decir, ¿qué quiero decir? Que no se juega nada, si decimos al contrario, se juega más si callamos, ¿no? Y me parecía muy interesante esa cita para que hablemos un poco de lo que a veces puede, de algún modo, limitar la escritura por ese miedo, que a veces la ficción, al contrario, abre esa posibilidad, pero si algo de ese miedo que se ha hecho tan presente en los últimos años, de cómo posicionarse, los temas también con la cancelación, cómo problematizar ciertas cuestiones donde hay que poner claros oscuros sobre la mesa, cómo se juega en vosotras en este presente y si notáis efectos sobre esto. Yo, desde luego, Yeguas Exhaustas está escrita desde el miedo y, como decía, una reflexión importante tiene que ver con eso. Si alguna personita ha llegado, lo ha leído y ha llegado hasta el final, habrá visto que eso se hace muy claro, ¿no? Es mucho más importante lo que no se llega a decir en ese libro que lo que se señala de manera directa. Y aún así hay miedo pensando en las consecuencias que tendrá. Y si yo planteo eso directamente ahí, es porque ya venía de una experiencia anterior, que es la publicación de un poemario que se titulaba Violencia, publicado en la Bella Varsovia, y que me sorprendió por la cantidad de puertas que me cerró en el camino. Al contrario de lo que se suele pensar, ¿no? Yo no sé si vosotros lo habéis escuchado, yo constantemente, esta cosa de que si hablas de determinados temas, señalas determinadas cosas, haces ciertas denuncias, parece que ahora mismo estés de moda y sea mucho más sencillo que te publiquen, que tengas visibilidad y que estén en determinados espacios. La realidad es absolutamente la contraria. Es que cuando tú escribes un poemario que se titula Violencia, ya sabes que no vas a ganar ningún certamen literario en este país, ya sabes que va a haber sitios donde no te van a llamar, ya sabes que la lectura está condicionada. De la misma manera que cuando decides publicar un libro como Yeguas Exhaustas, sabes que no vas a volver a trabajar en una universidad española, sabes que va a haber un número de congresos a los que no te van a llamar, sabes que va a haber una gran cantidad de festivales en los que no vas a estar. Y eso, además de actuar en detrimento de tu condición de artista, supone un problema económico, porque es dinero que dejas de ingresar. Entonces, en este momento, hablar y señalar determinadas cosas nos cuesta el estatus profesional y además nos cuesta dinero. Así que creo que el miedo es algo quizá que debería señalarse más y más abiertamente, el que tenemos nosotras en especial, para desmentir unas cuantas de esas cosas, ¿no? Creo, perdón. Pues me resulta muy interesante porque creo que lo estábamos hablando Vanina y yo en backstage. Venimos de países y zonas en las que justamente las estructuras políticas vienen de ciudades del miedo, ¿no? Nos dicen tienes que tenerle miedo a los políticos, tienes que tenerle miedo a tu vecino, tienes que tenerle miedo al que camina al lado porque puede ser el violador, tienes que tener miedo de todas las cosas. Hemos crecido con esta narrativa oficial todo el tiempo de que tenemos que tener miedo, que ya no le tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, y como volviendo un poco a la novela, recuerdo que mi editor, cuando terminamos de hacer como todas las correcciones, me dijo, pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque es una novela en la que se hace una crítica, una muy pequeña crítica a España, ¿no? Entonces, dijo, a ver cómo nos va. Y yo creo que en ese momento pensé, pero a ver cómo nos va de qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Justo que no me gane el Nobel, no me lo voy a ganar, ¿no? Que no tenga ventas, bueno, toda la vida he vivido sin vender libros. Entonces, es decir, cuando estamos en este otro momento en el que sabemos que justamente el dejar de tener miedo es el que moviliza, es el que hace que la imaginación se mueva, que la imaginación esté buscando cómo encontrar soluciones, es cuando, digamos, empezamos a exigir los derechos. Y yo creo que en este momento, específico en este momento, lo que nos están diciendo es toda esta narrativa, ¿no? Si dices esto, te van a quitar el trabajo, si dices esto, ya no vas a poder hacer oposiciones, si dices esto, ya no vas a heredar el apartamento que te va a dejar el padre, es decir, como que te están condicionando, y yo de pronto pienso, pero ¿y qué más da? ¿No? O sea, ¿qué vamos a perder?
exactamente qué es lo que vamos a perder si ya nos están quitando todo el estado de bienestar. Justamente el no expresar que nos están desmantelando el estado de bienestar es lo que nos va a hacer que al rato le estemos diciendo, pero que esto es una república bananera. El problema es que aquí no crecen bananos, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema. Así que yo creo que la posición de tener miedo, que es una herencia histórica, política, es el momento de revertirla, porque es cuando justamente no solamente salir a marchar es lo que va a hacer entender a los políticos. Ya vieron a Pedro Sánchez, dijimos, queremos que los alquileres bajen, y el que dijo, vamos a darle más dinero a la gente que alquila, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que justamente lo que hay que decir es, ni siquiera quiero que nos bajes el alquiler. Queremos el derecho que dice la Constitución española de tener una vivienda, ¿no? Perder ese tipo de miedos cuando no lo tenemos. Es que no tenemos nada realmente, aunque nos hagan creer que tenemos mucho. Las repúblicas bananeras, que son productos de los estados coloniales, digo, sea de paso, tienen autoría, ¿no?, en el centro. Y que es interesante porque la banana cuesta 1,50 y el plátano canario cuesta como 3 euros. Interesante esto, ¿eh? Hablabais del miedo, claro, y salieron los editores o las editoras, depende cuál sea vuestra experiencia. ¿Cómo es esa relación? Lo que se pueda contar, ¿eh? No sé si es un... No quiero... Hay alguno por la sala, no voy a... Lo que se pueda contar para las que no estamos en la producción, ¿no? De cómo es esa relación. Bueno, en mi caso, yo tengo que decir, y lo digo siempre, que fue una historia de amor. Porque yo no conocía a nadie. ¿Como la del volcán o casi, no? Sí, pero sin cuerpo congelado, creo. Yo no conocía a nadie de la editorial y además hice lo que nunca hay que hacer, que es enviar el manuscrito al correo que ponen de info en la página, al infopepitas@.net, y además a mitad de julio, que uno dice, esto no lo va a ver nadie. Y cuando alguien, pobrecito mío, abre este correo a mitad de septiembre, quedará debajo de otros 1.843 correos con sus textos. Y no fue así. Y hubo una llamada y hubo una historia que empezó ahí y que fue bastante veloz y bastante intensa. Así que en ese sentido fue muy hermosa. Me demostró que todavía hay brecha por ahí por la que colarse. Luego, con respecto a pensar en expectativas, ya que es un poco lo que ocurriera, bueno, yo recuerdo alguna conversación cuando iba a poquitos meses fuera y iba a hacer la primera Feria del Libro en Madrid, cierta conversación de, bueno, ya nos imaginamos a qué circuito no le va a gustar esto en Madrid, ¿no? Pues eso está pululando y está funcionando por ahí. Pero la verdad es que las conversaciones más interesantes y los hándicaps más interesantes no han venido de la editorial, aunque sí del circuito editorial. Vale. Pero eso sería casi para otra conversación. Hacen más falta conversaciones con editores y escritores, ¿no? Así como una pelea de boxeo, me parece. Un ring. Sí. No, yo tengo la suerte de tener un editor aquí en España que me cae muy bien y que me recomienda las mejores hamburguesas de Madrid, así que todo fenomenal. Y yo creo que él es muy respetuoso conmigo porque de otra forma esto no seguiría adelante, ¿no? Siempre cuento esta anécdota y él sabe, yo siempre le estoy dando la turra al pobre. Todo el tiempo siempre estoy pensando, ¿cómo lo voy a molestar ahora que lo vea? ¿No? Pero como en un diálogo constructivo sobre escritora, editora. Y yo me acuerdo que la única vez que él se atrevió a hacerme una corrección, digamos, fue con mi anterior novela, Casas Vacías. Casas Vacías llegó cuando ya estaba publicada a Sexto Piso y me dijo, ¿quieres corregir algo? Y dije, no, esto ya está terminado, a mí ya me da totalmente igual, ¿no? Y entonces él un día me llama y me dice, solamente una cosa. Hay una escena en la que la abuela del niño le dice, usted, ya ni me acuerdo qué dice, pero me lo voy a inventar, ¿no? Usted se cree mucho, algo así, ¿no? Y me dice, los españoles no decimos usted. Y entonces yo le dije, esta frase se la robé a la abuela de mi hija que le dice, usted piensa mucho, no sé, ahora no recuerdo. Y tuvimos una discusión como de 15 minutos y yo le decía que sí se escucha, que en Andalucía lo he escuchado, que sí se va a quedar, y el que no, que en fin, ¿no? Hasta que ya los dos no sabíamos cómo salir del asunto y me dice, bueno, pero ¿qué te parece si decimos, usted se cree mucho, señorito?
Y me dio tanta risa que dije, anda, ponle señorito, me da igual. No, hay que dejar ganar ciertas batallas. En vuestras historias, ¿no? Quienes las leemos, tenemos una suerte de espejo de nuestros tiempos, ¿no? Nuestros tiempos migrantes, que a mí, por supuesto, es algo que me ha resonado mucho en ambos libros por distintas cuestiones. Brenda, tú dices en Ceniza, si en México nos podían decir que éramos pobres, y lo éramos, al menos estábamos acompañados, pero en Madrid nos miraban como pobres y además como apestados, ajenos a ellos. No son de aquí, son panchitos. Y más adelante dices, Europa me parecía aburrida y vieja y sola. Tantos europeos juntos, viajando, comprando, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo, y todos viejos del alma y del cuerpo, y solos, bien solos. Y Viviana tampoco se ahorra nada, y dice, no todos corrieron la misma suerte, las migraciones nunca fueron fáciles. Uno de mis tíos amaneció con una pintada en la parte frontal de la finca vieja que acababa de comprar, un poco apartada del pueblo, en uno de los caminos que subían a la montaña. Andaluces de mierda, volved a vuestras casas. Ahí estamos. Actual, absolutamente, cuando escuchamos la migración tratada, ¿no?, en términos de problemas. Y decía Cristina Rivera Garza la semana pasada o la anterior, ya tengo lío con el calendario, la escritura es un ejercicio crítico, ¿no? Y me parecía que podíamos hablar un poco de cómo llegáis, ¿no?, a esta profundidad en vuestros relatos. Sin duda, en mi caso, claro, yo quería introducir todo aquello que tenía que ver con la migración interna, que había sido tan potente y que no había llegado ni siquiera a generar relato, ¿no? Fue una cuestión muy epocal, muy vivencial, muy transversal en la sociedad española, pero que, sin embargo, no llegó ni siquiera prácticamente a generar espacios o a generar productos. Por eso yo tomo a esa sarta de andaluces, efectivamente, que van al sur de Francia, que, como ahí bien dice por el texto, lo que aprenden es catalán y no francés, y me sirve para introducir muchas cosas, y que luego vuelven y se van dispersando y se van colocando en todos esos espacios. Claro, ahí hay una parte enorme, por una parte, de homenaje a ese trabajo que se ha desideologizado tanto y que habría que recoger y repensar, y por otra, hablar de cómo esos circuitos de represión y de anulación siempre han estado ahí. Como ese mirar desde fuera al otro ha estado dentro de casa desde el principio. Y cómo, efectivamente, eso se ve muy claro en el caso de los andaluces, en el caso de los extremeños, pero no solo, también en el caso de los gallegos, en tantos territorios periféricos que se movieron y que fueron efectivamente recibidos con muchísima suspicacia. Y ahí está Beatriz en Yeguas, ¿no?, planteándonos qué es lo que ocurría, ¿no? Cuáles eran esas marcas, cómo eso cristaliza en violencias de clase sistemáticas, recordando cuál es el origen. Entonces, por una parte está esa ambivalencia. Yo quería hacer una crítica muy dura y muy fuerte, y un recordatorio y un repensar qué es lo que ha sucedido aquí y sigue pasando, que vaya transmutándose, ¿no?, vaya cambiando las localizaciones y los orígenes. Y por otra parte también, ¿por qué no?, un homenaje a todas esas generaciones que efectivamente también pusieron el cuerpo, pusieron la vida, y que lo hicieron tan bien, de hecho. Ese era un poco el kit de la cuestión. Estoy pensando, no sé por qué hoy vengo con ganas de hablar de mi vida, no sé qué me pasa hoy, lo siento, pero estoy pensando que mi hija pequeña nació en Barcelona, y yo, que entendía todo esto que acabas de decir, iba por la calle diciendo, ay, mi charneguita, ¿no? Y todo el mundo decía, que no, ¿no? Y yo, mi charneguita, ¿no? Me parecía una forma de reivindicar todo eso que parece que es malo, que no se tiene que nombrar, decir, está bien que se diga, y además quitarle como toda esta dureza, justamente para pasar la discusión a otro espacio, ¿no? Siempre pienso que cuando estamos hablando de migraciones, lo hacemos desde lo que dice Viviana, desde la otredad, ¿no? Desde esta idea del Estado-nación que te dice, aquella tribu que te va a querer invadir es mala, y entonces todos seamos hermanos, y luego las monarquías hacen lo que hacen, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo pensaba cuando estaba escribiendo Ceniza, que además yo vivo en Madrid, que vivo en el centro monárquico en el que nadie es de Madrid, ¿no? Hay ya muy pocos gatos, ¿no? Entonces, como toda esa diversidad de personas que tiene que emigrar al centro, porque en el centro es donde hay trabajo, porque es donde se mueve el capital, me parecía como muy irónico que te hablaran de otra edad cuando vivimos los otros ahí mezclándonos locamente y además pensando que fuera del gobierno, fuera como de estas estructuras de poder. La verdad es que la sociedad madrileña como tal es increíble, justamente porque hemos sabido aprender a convivir, vengamos de donde vengamos. Los madrileños amarían que yo dijera esto ahora mismo, ¿no? Pero no se van a enterar. Y luego la otra cosa que quería comentar es justamente... Creo que estamos viviendo un momento específico globalmente en el que ya esta conversación a mí me gustaría que dejara de existir. Es como, ya estamos mezclándonos todos, venimos de tantos espacios, de tantas historias, que la conversación tendría que estar en otro lado. Y yo siempre pienso que cuando alguien nos dice tenemos que estar hablando de esto en específico, es porque quieren que dejemos de hablar de otras cosas importantes que están sucediendo. Entonces, para mí es como, un poco por eso decía jugando, como ya Ceniza, ya que se vaya a donde quiera, pero basta, porque para mí el hecho de que ahora estemos hablando de migración, que Vox esté diciendo las estupideces que está diciendo, trata justamente de que dejemos de hablar de cómo estamos dejando de tener unos sueldos dignos, ¿no? Como de cosas que nos afectan a todos, para hablar de este espectro extrañísimo de qué es ser un migrante, interno, externo, nacional, internacional. ¿Qué es ser un migrante? ¿No? Entonces, ahí a mí me gustaría como decir, ya hablemos de qué es ser persona, y a lo mejor ahí es cuando empezamos a cuestionar las estructuras de poder que están muy cómodas en este país, muy, muy cómodas. Claro, ¿cómo habitar la diferencia? Es la pregunta, que es una gran pregunta, ¿no? Pero es cierto que cuando pensaba en vuestros personajes, pensando en la charla que íbamos a tener, me parecía, y a raíz de que tantas veces he escuchado que Ceniza es la historia de un suicidio... Vienes bien dura, Vanina. Me enfadé mucho porque digo, pues que sí, vale, ok, empiezas, es una declaración potente, empieza potente, ¿no? Y con ese juego, con el lenguaje, que te lo han dicho 20 veces, que no lo voy a volver a decir. Pero digo, justamente lo que habláis las dos, porque tú también te decía, Viviana, cuando abordás la violencia, estamos abordando ese registro de la subjetividad que tiene que ver con el interior, pero con el exterior, ¿no? No tiene que ver con una salud mental, sino con un aspecto social en la cual nuestra particularidad juega, ¿no? Entonces ya no tenemos a alguien que necesita superar, recuperarse, aunque pueda sanar, ¿no?, de las propias heridas que la relación con el otro infringen, sino que hay una relación con lo social, y lo social encarnado en los personajes, que hace que pensemos más allá de una patologización de lo que ocurre, que a mí es un tema que me preocupa mucho, porque para mí la violencia no es una patología. Podrá ser unos modos de relación del ser, pero no es una patología que requiera alprazolam, digo, no sé, o lo que queráis, o Orfidal. Creo que estamos hablando de otra cosa, y me parecía que en vuestros libros eso estaba como muy bien reflejado, ¿no? Vuestros personajes no hacen mindfulness, con respeto y perdón a quien se sienta aludido. Está pasando por otro lado, que creo que es muy necesario, porque luego vemos algunos escaparates de librerías llenas de cuestiones, y yo, como Constanza Michelson, no quiero pensar que somos un conjunto de hormonas. Entonces, creo que vuestra complejidad en los personajes nos permiten pensar más allá de lo humano. No sé cómo lo veis y compartís esta idea. Yo completamente. De hecho, Yeguas Exhaustas parte de ese punto, parte de descentralizar. Esto no tiene que ver con el individuo, tiene que ver con la colectividad. Esto no tiene que ver con que Beatriz, o con que Viviana Collado Cabrera, o con que Yolanda García Palomares tenga una buena o mala autoestima, sea de una manera u otra, o sienta así o asá. Esto depende de un circuito que las atraviesa, de una serie de problemas que son sistémicos, que son estructurales y que nos van marcando. Y en realidad Yeguas Exhaustas es precisamente ese relato del
darse cuenta, que es un poco lo que he sentido yo, ¿no? A medida que pasaban los años o el proceso precisamente de convertirme en adulta, yo lo recuerdo como un darme cuenta de que todos esos daños, de que todos esos males no me ocurrían solo a mí, de que no tenían que ver conmigo, sino que hay toda una serie de fuerzas que están ejerciendo constantemente esas violencias contra mí. De que no es que Beatriz, pobrecita mía, haya tenido muy mala suerte. Muchas veces me acuerdo de una señora en un club de lectura que me dijo: ay, Vivian, hija mía, qué mala suerte tienes en esta vida, cuántos gilipollas te has encontrado. Bueno, dijo cuánto hijo de puta. Que yo dije, tiene usted razón, no se lo voy a negar, pero esto no va de que yo, tú o ella haya tenido muy mala suerte. No se trata de suerte, no es circunstancial, sino que son efectos sistemáticos. Por eso, Beatriz en el libro, en cada capítulo, parte de esas escenas que son chiquititas, que son anécdotas, para repensarlas y para decir: cuidado, 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 que esto que en su momento viví y que no acabé muy bien de entender o que atribuía a algo mucho más personal, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa sociedad. Y en lo que tiene que ver conmigo, tampoco es exactamente conmigo, porque ese yo es una trampa, tiene que ver con el imaginario que hemos heredado y que nos atraviesa. Las personas que me conocen saben que yo utilizo mucho esa palabra, ¿no? El imaginario. Cuando alguien insinúa: bueno, ¿y por qué Beatriz? ¿Y por qué no reacciona cuando le pasa esto? ¿Y por qué no hace lo otro? ¿Y por qué no? Cuidado, es ese imaginario que hemos heredado, es esa toalla mojada que dice ella, ¿no? Que sentimos sobre los hombritos y que no nos llega a romper, que no nos quiebra, pero que hace que a la mínima, clac, nos doblemos sin querer, ¿no? Pues se trata exactamente de eso, de ver cómo los imaginarios heredados, que son los imaginarios de clase, que son los imaginarios obreros, que son los imaginarios del campo, que son los imaginarios desde abajo, nos van marcando y nos configuran y nos convierten efectivamente en ese objetivo de toda esa red elitista, sistémica, que va a por nosotras. Ay, sí. Estoy pensando, es que quiero decir como muchas cosas porque este es mi tema, ¿no? Este es ahora el tema. Acerté. Ahora me van a escuchar. No, estaba pensando en el video de Pantomima Full, que si no lo han visto es maravilloso, pero justamente habla, el de justamente este hombre. De este hombre que escribe muchos libros sobre su trauma, ¿no? Y se ha hecho rico con todo ello. Si no lo han visto, realmente es genial, hay que verlo. Y justamente creo que ahí hay una verdadera conversación sobre la patologización de la condición humana, es la negación de la ciudadanía, ¿no? Y lo estaba pensando así, un poco al aire, se me ocurrió ahora, ¿no? La idea de que nos han metido la idea de que tenemos que vivir en un Estado-nación que cumple con ciertas estructuras de poder, que tiene que ver justamente con personas con un poder extremo, pero digamos siendo minoritarias, diciéndole como al pueblo cómo vivir esta supuesta democracia que tenemos y cómo si no entras dentro de esa norma estás patologizado, ¿no? Esto las feministas lo han estudiado un montón, especialmente con estos prejuicios de si estás enojada, ay, es que me acordé, te digo que este es mi tema, justamente, como Platón decía que el útero errante era un animal dentro de otro animal, ¿no? Y eso, ya para que les explico, si ya lo dijo Platón, ¿no? Pero entonces, como esta cosa de querer animalizar biológicamente la exigencia de la ciudadanía es lo que hace que nos estén diciendo que los psicólogos nos cobran 10 euros en una aplicación para que podamos contar nuestras penas. Y de pronto el storytelling trata de voy a contar lo víctima que soy y entonces ya decir, bueno, esta es mi circunstancia, ¿no? Y entonces de pronto todos los políticos empiezan a quitarnos la sanidad. Lo hablo porque vivo en Madrid. Yo no sé cómo lo viven ustedes, pero yo en Madrid lo vivo fatal, ¿no? Empiezan a quitar todo un sistema de derechos, de educación, en el que nos están diciendo, sí, alzas la mano, si no tienes miedo a dejar de estar sano, entonces te patologizan directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que
La salud mental me tiene hasta la coronilla, ¿no? Por no hablar en español, pero ustedes saben lo que acabo de pensar. Y creo que, o más bien lo que yo digo a las personas que están en el poder cuando hacen como que me escuchan es, si yo tengo en casa la nevera llena, si no tengo que preocuparme por el alquiler, si más o menos por ahí me siento autónoma económicamente, te lo juro que no voy a pedir ningún tipo de apoyo psicológico. Al contrario, voy a empezar a movilizar y a hacer que la sociedad se movilice. Pero que nos queramos movilizar, justamente nos dan nuestra pastillita y te dicen cálmate, quédate en casa y siéntete víctima. Y estoy hasta la coronilla de eso. Tengo un ping-pong de declaraciones. Por favor. Dijo Brenda hace un tiempo y se lo preguntamos hace un tiempo aquí en Pamplona porque tuvimos suerte. Pasan muchas cosas en Pamplona. Sí, te hemos tenido 2 veces este año, por suerte. Hablando a propósito del cuarto propio, dijiste que el tuyo es simplemente la soledad y que el bloqueo literario es cosa de hombres con tiempo. ¿Qué pensás? Unos meses después y muchos kilómetros en el cuerpo que me constan. Sigo pensándolo, ¿no? Hay una cosa como que me interesa siempre dejar muy claro, que Viviana y yo estemos aquí, incluida tú, que haya un festival literario, nos habla probablemente a mí me encantaría tener una casa en Cádiz frente al mar, ¿no? Me encantaría, pero también puedo vivir sin ello y voy a vivir sin ello, además, ¿no? La triste noticia. Pero realmente somos privilegiadas de tener un micrófono, de tener el uso de la palabra y de poder conversar y de que nos hagan preguntas. Eso es un privilegio. Odio la palabra privilegio, pero no hay otro. Es un privilegio tener la oportunidad de estar haciendo un proceso creativo para compartir ideas. Entonces, cuando yo pienso en estos hombres que dicen, ¡ay, no sé de qué escribir, pero es que, ¿qué pasa? Lo que pienso es que eres un flojo de mierda, ¿no? Ponte a pensar, ponte a lavar trastes, que ayuda un montón. Cuando tú lavas trastes empiezas a pensar un montón. Te lo juro que las personas que quieren ser creativas realmente están pensando todo el tiempo, están produciendo. Odio la palabra producir, pero ustedes me entienden ahora, ¿no? Y lo creo porque, vuelvo a decir, soy privilegiada, tuve la oportunidad de empezar a escribir un nuevo proyecto viendo el mar, ¿no? Y yo decía, pero qué privilegio, por Dios, ¿cómo no se me van a ocurrir cosas, ¿no? Es decir, si tenemos como todas las posibilidades de estar bien alimentados, de poder tratar de dormir bien al menos unas 7 horas, de saber que no nos van a desalojar, de saber que no estamos enfermos, ¿cómo no se nos van a ocurrir ideas, por favor, ¿no? Entonces, sigo pensando que se necesita soledad. Mira cómo he cambiado. Se necesita soledad, pero qué lindo que haya alguien al lado en silencio. Decía estas cosas que las redes tienen cosas opacas, pero tienen cosas maravillosas. Entonces, todo el tiempo me salen escritoras y me sale una respuesta que le da a Clarice Lispector, que dice que escribe porque no consigue dejar de escribir. Y me acordaba que me habías dicho, estás en la ducha, estás lavando los platos, y el personaje, y la idea, y porque a veces mitificamos, ¿verdad?, esa soledad y en realidad a veces hace falta un poco de ruido también, ¿no?, alrededor para escribir. ¿Y tu experiencia, Viviana? Completa. Yo es que tengo a Santa Teresa, a Teresa de Ávila pensando entre pucheros todo el tiempo, entonces creo que ese es el referente. A mí lo que me pasa mucho es que me hace gracia cuando me preguntan, y siendo profesora y trabajando a jornada completa, ¿cómo sacas el tiempo para escribir, para pensar, para hacer? ¿Y cómo no? Quiero decir, me sorprende que el estatus sea, no cabe la posibilidad de que no trabajes y tengas una especie de tiempo irresuelto. Claro que se puede, pero en determinados momentos, determinadas personas. Quiero decir, lo normal es trabajar, lo normal es estar haciendo jornadas, y gracias que hacemos jornadas más o menos justas y no tengo que estar 16 horas en el campo como mis padres. Quiero decir, qué extraño mundo vivimos, en qué sociedad vivimos en la que a un artista o a una persona que escribe se le pregunta con extrañeza ¿cómo puedes crear teniendo un trabajo a jornada completa? Eso dice mucho del mundo en el que vivimos y de los flojos que dice Brenda.
Y una declaración de Villena, porque hicimos una, ¿verdad?, decía: la literatura no es el espacio del individuo concreto, sino el lugar del reconocimiento colectivo. La verdad de la ficción puede ser más real que la verdad de la vida. Por eso soy escritora y no historiadora. Efectivamente, pero yo creo que eso es una especie de convención, ¿no? Creo entre todas las personas que escribimos que muchas veces para hacer un relato de lo real precisamente hay que acudir a la ficción. Eso lo sabemos, ¿no? Que cuando intentamos relatar con pelos y señales algún suceso o algún acontecimiento, resulta inverosímil, se nos deshincha, no llega a ser un espacio común. La ficción nos sirve precisamente para, a través de ese trabajo casi de artesanía con la palabra, generar esos espacios comunes donde reconocernos. Por mucho que luego haya una manipulación de eso, sobre todo en la escritura de las mujeres, y se quiera ver ahí una lectura testimonial todo el tiempo, que sería el otro tema del que hablar, ¿no? Cualquier libro, al menos en mi opinión, si está hablando solo de una persona, no nos sirve. Y no solo que no sirva, que es verdad que servir suena feo, sino que no constituye realmente un objeto de arte, no es un espacio para pensarnos, tiene que atravesarnos como comunidad, tiene que generar un lugar en el que estemos efectivamente todos. Por eso hay que tener mucho cuidadito cuando cogen nuestros libros, lo digo porque a mí, muchas personas lo saben también, con Yeguas Exhaustas me ha pasado muchísimo esa lectura como pegadísima a lo biográfico, esa insistencia en ver ahí un relato de vida, en fin. Claro, esto lo digo siempre, pero bueno, es importante remarcarlo. Cuando alguien, que generalmente es un aparato crítico o un aparato periodístico, una serie de reseñistas, etcétera, etcétera, cogen un texto de esas características, que normalmente es algo tan sencillo como un texto escrito por una mujer que pase en época o en momento más o menos actual, y hagan una proyección del apego a la vida, en el sentido de esta escritora está contando aquí lo que le ha sucedido, esta escritora ha venido a contarnos su vida, hay que sacar las uñitas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y ahí entraría otra polémica, que es el término de autoficción o no. Porque reducir nuestras escrituras o reducir nuestra voluntad artística al testimonio, que el testimonio puede ser legítimo en muchos contextos, pero reducir obras que son narrativas, que son artísticas, a lo testimonial, es un claro mecanismo de opresión para acabar con nuestras voces. Porque si lo que estamos contando ahí, si lo que yo estoy contando ahí es mi vida, es lo que en concreto a Viviana Collado Cabrera le pasó, entonces, como decía esa señora, hay que ver con cuántos gilipollas te has encontrado, ¿no? Esto es que me ha pasado a mí o que le ha pasado a alguien puntualmente y ha tenido muy mala suerte. Se desactiva como aparato crítico, ya no sirve, porque le ha pasado a una persona, pobrecita. Lo que nos interesa es que nos represente a todas de una manera o de otra. Y por otra parte, no solo lo desactiva como aparato crítico, sino que nos desactiva a nosotras mismas como artistas, como profesionales, porque entonces eres otra que ha venido a contar su vida, ¿no? O que ha venido, retomando a la pregunta anterior, a compartir su trauma, a ver quién tiene el trauma más grande. Con lo cual ya no somos profesionales, ya no somos artistas, porque parece de repente que hayamos ido aquí a un programa vespertino de televisión a contar nuestras penas, cuando estamos generando efectivamente una obra artística. Sí que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y hay que entenderlo en el mejor de los sentidos, en el más amplio y en el más hermoso, que tiene que ver con eso, con que la ficción está generalmente mucho más cerca de lo real que la propia realidad. Por eso nos interesa, para eso sirve el arte, ¿no? Creo. Sí, Brenda. No sé, yo solamente añadiría que justamente nosotros hemos sido creados desde la ficción, ¿no? Pensando específicamente en España, nos han dicho que nacimos de Adán y Eva, ¿no? Y todas estas cosas que son una muy bonita ficción, si lo lees así, y cómo eso ha configurado, digamos, a España, pero ahora me voy a meter con Europa, ¿no? Y además los griegos, que son, digamos, las bases que han cimentado a Europa para constituirse como Occidente lleno de verdad, es también una ficción. Yo me acuerdo que hace un tiempo tuve la dicha, digámoslo de alguna manera, de conversar con un dramaturgo importante
aquí en España, que ustedes conocerán, pero del que yo he olvidado el nombre. Y el gran problema que teníamos era que él se empeñaba en decir, hay que repensar Europa para que siga siendo Europa, ¿no? Y yo le decía, ay, no basta, por favor, ¿no? O sea, como que a lo mejor Europa lo que tiene que hacer es dejar de pensar que necesitamos Europa, ¿no? Y repensar cómo nos posicionamos en saber escuchar o tratar de entender otro tipo de realidades. Y cuando entendamos que hay otro tipo de realidades, entonces tendremos la fortuna, porque es una fortuna de crear otras ficciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ejercicio de las artes justamente son un posicionamiento político como individuos que va a generar un pensamiento colectivo que probablemente nos va a hacer que nos sigamos matando como lo hemos hecho ya desde hace muchos siglos, pero que las ideas sigan corriendo a lo largo de, digamos, de la historia que le quede a este planeta. Y para mí esa es una cosa muy optimista, ¿no? Como defender el ejercicio de la libertad de expresión a través del lenguaje, que también es otro de mis temas, ¿no? Yo digo, quítenme el cuerpo si quieren, pero no me quiten el lenguaje, porque si no, entonces dejaremos de ser lo que somos ahora mismo. Y entonces cerraría diciendo, para todo lo que ha dicho Viviana, un poco la conversación, me gustaría muchísimo que estuviera en cómo dejar de creer que lo pasado ha sido más importante que lo que estamos construyendo, porque como ya lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, cuando nos aferramos al pasado, pues viene el fascismo, y cuando viene el fascismo vienen las guerras, y cuando vienen las guerras viene la muerte, y cuando viene la muerte, pues qué les digo, ya no vamos a estar aquí riéndonos todos, ¿no? Wow, seguiría tirando por ahí, pero porque es interesante ese lugar del lenguaje. Hablábamos de, y traías que ya no te van a llamar de las universidades, así que nos podemos meter a fondo con las universidades. Perdón si hay universitarias en la sala, pero ¿por qué? No soy yo, sino cito a Rita Segato, ya me conoce acá mucha gente. Ella dice, Europa padece de una neurosis de control del pensamiento, ¿no? Y cuando hablas de lo real, de acercarnos a ese real, es verdad que a veces la academia, vosotras habéis pasado por la academia, termina aplastando esas posibilidades, ¿no?, creativas de innovación que dice Brenda, ¿no? Esa posibilidad de imaginar otras formas o de relatar no solo el cuento de los vencidos o de los vencedores, mejor dicho, e instalar otro relato posible. México ha generado ahí un problema diplomático importante con sus ideas. Allá voy a ir. Pero siempre lo digo mucho, vencedores vencidos, que además es una canción de Los Redonditos de Ricota, muy guay, ¿no? Es algo que aquí no está tan instalado. Es decir, eso lo conocemos muy bien del otro lado del charco y me parece muy interesante, no porque hablábamos de Luciana Cadalla, que no por simplificar el pensamiento decolonial, sino por problematizarlo, complejizarlo y encontrar dónde están esas otredades que tú también traías a través de quiero hablar y ponerle a un libro violencia y poder hacer de esto algo que sea del campo de lo humano, no simplemente los grandes temas que consideraron 4 de un canon, ¿no? Y me parece como muy interesante la posibilidad que abre la literatura en ese sentido, que la academia parece que está un poco más adormecida, ¿no? En ese sentido. No sé cómo lo veis. Bueno, yo tengo una sensación que cuando voy participando de una conversación a otra, creo que todos acabamos en el mismo sitio, y es la sensación de que el pensamiento ahora mismo, el pensamiento más interesante, el más generador, el más potente, no se está generando en la universidad. Y creo que ese es un punto al que llegamos todos, ¿no? Hay efectivamente un problema con el sistema universitario, que además en España se ve de una manera muy clara, porque en los últimos años hemos vivido una denigración brutal de ese sistema, de manera que económicamente está preparado para que solo puedan llegar a atravesarlo y aparecer por el otro lado e integrarse en esa cámara elitista sagrada aquellos que gozan de un privilegio económico y vital absolutamente enloquecedor, ¿no? Por tanto, es un sistema que no solo no ha perdido endogamia, sino que lo ha fomentado más todavía. El plan Bolonia es algo que todavía no entiendo cómo hemos asimilado y por qué no hemos quemado
las facultades como si fueran catedrales. Es algo que no puedo entender, ¿no? Entonces, además de esa denigración claramente vinculada a lo económico, es que se ha convertido en una especie de espacio o de nido, en muchos momentos, perpetuador de todas esas violencias que estamos señalando. Violencias de clase, sigue siendo un mundo profundamente elitista, con unos espacios a los que es muy difícil acceder, con una percepción de que determinados referentes no son adecuados, no son legítimos, no son correctos, con unas además relaciones del poder masculino para con el alumnado terroríficas que siguen funcionando. Además, ha pasado algo que a mí me da mucho miedo. Es verdad que luego si uno, como todo, ¿no? Si nos ponemos a hablar caso por caso, no todas las facultades funcionan igual, no todas las universidades, pero a grandes rasgos sigue funcionando por ahí. Y a mí algo que me preocupa mucho en España, y es que hemos estado viviendo el relevo generacional, no solo en universidades, eso nos ha pasado también en institutos, porque hubo una cantidad enorme de profesorado que entró en el momento transición y post-transición y que por edad son las personas que se han estado jubilando. Es decir, hemos vivido unos años de cambio muy fuerte en muchos departamentos. ¿Cuál ha sido la gran sorpresa? Al encontrar que los señoritos de 40 años que entraban a ocupar las plazas de los catedráticos eméritos de 70 repetían y reproducían esas mismas relaciones de poder, unidas a que efectivamente, bueno, suceden cosas loquísimas como que ahora tengas que pagar para publicar en una revista indexada científica, por ejemplo. Es decir, a mí me sorprende cómo se ha denigrado tantísimo en tan poco tiempo, cómo sigue sucediendo todo eso, cómo hemos tomado cierta conciencia colectiva de que la vanguardia del pensamiento y lo más interesante no se está generando ahí y, sin embargo, siguen siendo esa especie de catedrales del saber que nos configuran el imaginario, ¿no? Y vuelvo ahí a esa palabra mágica, sigue estando esa Beatriz o esa Viviana o esas tantas otras personas que dice sí, pero queridita, ¿no? Con la universidad. Pero qué pena, ¿no? Cuánto tiempo nos creímos y quizá de alguna manera nos seguimos creyendo que entrar ahí o que ingresar ahí o que participar de eso era algo deseable, era algo aspiracional, era algo que nos iba a lanzar, ¿no? a ese otro mundo. A mí me gusta hablar mucho de las primeras generaciones que fuimos a la universidad, porque creo que sí tuvimos esa sensación de templo del saber y de la democracia, ¿no? Que nos iba a propulsar hacia otro espacio y que al final del camino lo que hizo es recordarnos de dónde veníamos y hasta dónde podíamos llegar. Entonces eso me resulta aterrador, cómo nos sigue atravesando el imaginario a pesar de que seamos conscientes y de cómo, y ya en concreto en las personas que han pasado de alguna manera por la vida académica, hay un cierto duelo, ¿no? Incluso cuando uno es consciente de ese no es el espacio en el que quiero estar, o ese espacio precisamente lo que hay que hacer es estallarlo de alguna manera, romper esas dinámicas, aún así hay algo en el imaginario que nos recuerda que la universidad era ese espacio que nos iba a hacer libres, que nos iba a llevar a otra parte, creo. Me encanta este tema, pero quiero hacer un paréntesis porque abrí mi calculadora y me vi muy grosera viendo el móvil como para no decirlo. Hice la resta de cuántos años lleva Europa sin tener una guerra en Europa, en la Europa, digamos, occidental, y son 79 años, ¿no? Y luego se la pasan diciendo que los latinoamericanos somos no sé qué tanto, y perdón, pero cuando Argentina entró en guerra fue con un europeo en ese momento, ¿no? Entonces, solamente quería dar el dato de la violencia y el control y la neurosis y todas estas cosas de las que está hablando Viviana, donde voy a ir, pues tienen que ver con que hay que reconocer que hay una estructura que genera justamente guerras y miedo para que no haya espacio de pensamiento. Dicho todo esto, cuando estaba hablando Viviana, yo pensaba a mí misma, Brenda, ¿sabes cuál es el principal factor que existe para desmovilizar a las personas universitarias? El miedo, ¿no? El miedo de si ya llegaste a la universidad y te han dicho que la mayor tasa de desempleo es en España,
pues entonces tienes que portarte muy bien y sacar la carrera lo mejor que puedas y sacar la mejor nota y entonces, digamos, alienarte y dejar de usar estos espacios académicos como lo que son centros de espacio de conocimiento y de discusión. Y vuelvo a traer mi background latinoamericano. Yo defiendo muchísimo los espacios universitarios porque yo fui primera generación universitaria en casa y lo pude hacer porque tuve una educación gratuita. Yo podía pagar menos de €1 cada año para poder estudiar en la Universidad Mexicana, que tiene todo esto que Viviana ha dicho y sin embargo ha sacado personas como yo, ¿no? Es decir, o sea, y como Vanina, ¿no? Porque también la universidad, la UBA es genial. Es decir, yo defiendo estos espacios y pongo el dedo en la llaga al decir, justamente porque son espacios que nos están arrebatando, porque nos están diciendo que ya no está sucediendo ahí el pensamiento, es cuando yo digo, justamente ahí tiene que seguir sucediendo el pensamiento, justamente ahí debe de haber esa convergencia de primeras generaciones con estos señoritos y confrontarnos y entender cómo es que realmente existe el mundo, porque las universidades son eso, son pequeños universos de personas convergiendo, creyendo que van a tener un estatus social que probablemente no van a tener, pero que a lo mejor, como nosotras, y me gustaría poner ese foco, estamos teniendo la oportunidad de generar pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi experiencia académica en España ha sido fatal. Dejé de querer ser investigadora justamente por todas las cosas que dice Viviana, pero también creo que si dejamos que nos quiten ese espacio, que nos digan que ya no sirven para nada, justamente nos están quitando un pilar importantísimo de generar movimiento social, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Yo no sé cómo es acá. Sé que estuve en la universidad, pero no sé qué tan lejos estaba del centro. Las universidades españolas están creadas justamente para que estén lejos de los centros, para que podamos movilizarnos socialmente. Yo me acuerdo en mi propia facultad, que es muy de izquierda, mi facultad de políticas y sociales era como, justamente como sabían que iba a haber ahí pensamiento político, nos ponían unas escaleras enormes para llegar a los salones, como por si estos quieren hacer la revolución, se van a caer, o se caen o se cansan, ¿no? Es decir, nos ponían estructuralmente arquitectura para que el pensamiento político tuviera espacio físico de contención, ¿no? Eso lo digo en mi propia universidad, que va de por mi raza hablará el espíritu y somos muy libres. Es decir, esa contradicción del poder institucionalizado lo tenemos que defender, porque si no, ¿qué va a pasar? Que ya no va a haber primeras generaciones, ya no va a haber personas que quieran generar conocimiento teórico y se necesita el conocimiento teórico. No podemos pelearnos con todo el conocimiento patriarcal porque tenemos que aprenderlo justamente para encontrar otras soluciones, ¿no? Entonces yo diría, efectivamente, si le dicen a los jóvenes que no va a haber empleo, aunque sean universitarios, los Popocatépetl, a ver si lo decís mejor vosotros. No, quitan ese incentivo y hacen que se quede paralizada la juventud. Y no hay cosa más dolorosa para mí en este país que ver a la juventud tan pasiva. Sí, sí. Recuerdo que en Argentina están las universidades tomadas, que están los estudiantes encerrados. Así fue mi primer día de clase y bueno, y ahí sostenemos. A nosotros nos tocó una época muy neoliberal, que se caían pedazos del techo, bueno, y estábamos sentadas en el suelo escuchando antropología social, bueno, todo eso que para la producción actual no sirve para nada, pero para nosotros sirvió para mucho. Así que un voto por la universidad pública y absolutamente gratuita, como es en nuestros países. Para terminar, así le damos el paso a la gente que nos acompaña. Os cuento una cosa que encontré hace poco en un texto de Selva Almada, que dije, uy, no soy la única friki que piensa esto. Dice, lo hermoso de ser contemporáneo de alguien es cuando además admirás a esa persona, a ese escritor o escritora. Me pasa con Estela Figueroa, que luego murió hace poquito. Me emociona decir que vivo en el mismo tiempo que la poeta Estela Figueroa. Y a mí me pasa mucho que también me alegro de ser contemporánea de escritoras, de poder conocerlas, de poder, bueno, como con vosotras, conversar, gente que es más mayor. No sé si tenéis, en lugar de preguntaros por qué leéis o demás,
¿Os emociona como a mí esta cosa friki de ser contemporánea de a algunas? A mí sí. Yo creo que este festival es una muestra. A ver esos carteles es algo maravilloso. Y creo que hay una red, aunque es verdad que las escrituras de las mujeres han funcionado siempre mucho por red, porque precisamente como estaban en los márgenes tenían que tejer sus propias redes para sostenerse. Eso lo traemos aprendido de nuestra propia tradición, pero ahora se hace muy patente y creo que estamos en un momento muy hermoso, en el que estamos pensando muchas cosas juntas, en las que están apareciendo pues eso, planteamientos políticos, estamos hablando de desclasamiento, estamos hablando de determinados conceptos que no eran utilizados desde lo literario. Desde lo literario, pero quien dice desde lo literario, dice desde la música, dice desde el teatro. Entonces yo sí, en ese sentido soy muy optimista, me gusta el momento en el que vivo. Creo que es un momento en el que hay algo en el aire, hay como una necesidad de crear y estamos como ahí. Quizá balbuceantes todavía, pero con una voluntad de crear muy hermosa, muy interesante y muy potencial. A mí me gusta vivir este momento. Sí, por supuesto, a mí también. Yo siempre digo, de haber vivido cualquier época de la vida a vivir con agua calientita todos los días cuando me ducho, o sea, es que ya la ser humana más afortunada del mundo, ¿no? Pero tiene que ver un poco con lo que acabas de decir tú y lo que acaba de decir Viviana. Yo creo que siempre ha sucedido así, ¿no? Que además las mujeres que hemos estado confinadas y algo así, porque de pronto parece que el espacio privado está bien de despreciarlo. Y para mí es como, pero si nos hemos transmitido el conocimiento, todas las cosas que sabemos como seres humanas, lo hemos transmitido en la cocina, lo hemos transmitido como amigas, o sea, hemos transmitido tanto conocimiento y hemos creado tanto conocimiento todo el tiempo que me siento no solo feliz, privilegiada y contenta de pertenecer a este momento en el que además esta cosa distópica de que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que la humanidad. Detesto el tema, pero me apasiona porque digo, pero qué tontería. Esto lo dijo un hombre seguramente, ¿no? No, perdón, se me salió, perdón, especialmente a los hombres. Pero no, un poco lo que quiero decir, me siento muy privilegiada, pero me gustaría hacer este homenaje a las mujeres latinoamericanas, pero especialmente a las mexicanas. Me siento muy privilegiada de poder ser parte de mujeres que han luchado por la autonomía económica de territorio, de pensamiento y que están sosteniendo los estados-nación, no solamente donde nacieron, sino este país mismo, ¿no? Mujeres con un montón de conocimiento que tienen que venir a limpiar las casas de este país, que tienen que cuidar a las personas mayores, que las miran con desprecio, que no las nombran. Me siento muy privilegiada de saber que justo dentro del espacio privado, dentro de las cocinas, dentro de los parques, cuando cuidan a los niños, están compartiendo conocimiento que ha hecho que una persona como yo esté aquí mismo, ¿no? Entonces sí, por supuesto que admiro a todas estas mujeres que están poniendo todo su conocimiento para que podamos estar aquí cómodamente sentadas, sí. Bueno, no sé si hay preguntas entre tanta gente que está aquí. ¿Algún ofendimiento también? Igual hemos no pueden ofendido. salir si no dicen Popocatépetl. Está cerrada la puerta y tienen que salir. Así que pueden preguntar cómo se dice. ¿No? Qué timidez. Yo puedo seguir, ya hago honor al origen, pero... Quería preguntar a las dos, pero como tengo más reciente la lectura de Viviana, de Yeguas exhaustas, sí que decirle que en esto que ha dicho del tejido crítico colectivo, yo la verdad es que me siento muy identificado con esa madre, con esos padres, bueno, aquí son padres que... y sobre todo madre, que bueno, en realidad están trabajando, bueno, más que trabajando, dejándose la piel en casas, en hoteles, para limpiar, lo dice textualmente, la mierda de los demás. Y porque yo también, de alguna manera, aunque más viejo, pertenezco a una generación en que los padres
solamente tenían en la cabeza esa noción de decir, bueno, los hijos no van a pasar la miseria que hemos pasado nosotros, ¿no? Entonces yo en esos dos personajes, ¿no? Porque yo los considero personajes, no es una cuestión personal, representan a un colectivo que ha aparecido muy poco en literatura. Yo conozco muy pocas narrativas que han sido capaces de reflejar ese momento, que ahora, claro, lo están haciendo otros colectivos que vienen aquí, que están limpiando nuestras mierdas, pero sobre todo ese impulso, ¿no? O sea, decir, bueno, tú lo que quieras, pero no pases por lo que hemos pasado nosotros, ¿no? O sea, claramente son campesinos que habían emigrado a las ciudades, a todas, bueno, yo he nacido en Aragón, pero bueno, Aragón tuvo emigración e inmigración, y bueno, estuvieron ahí y hay que reconocerles, ¿no? Ese gran mérito, ¿no? Por eso que la novela en esa parte me ha conmovido bastante y le agradezco mucho a Viviana, ¿no? Que lo haya reflejado. Me da mucha pena porque como hace efecto teatral no os veo bien, pero a mí eso es algo que me preocupaba mucho, ¿no? Lo que tú dices. Yo comienzo a escribir Yeguas exhaustas porque me pregunto ¿dónde está en la literatura, dónde están los cuerpos cansados? ¿Dónde está el efecto del trabajo y el efecto del dinero sobre nuestros cuerpos? ¿Dónde están esas mujeres que llegan a casa reventadas de trabajar con las piernas así de hinchadas de las varices? ¿Dónde están? ¿No? Entonces hay una voluntad de mostrar eso y de mostrar cómo ha funcionado ese imaginario. A mí me da mucha ternura, si algunos lo habéis leído, os sonará, y si no os lo cuento rápidamente, hay un pasaje en el que efectivamente la madre de Beatriz está limpiando apartamentos, está limpiando una habitación de hotel, se ha llevado a Beatriz, que es pequeñilla, porque no tiene con quién dejarla, entonces le da una escoba a la chiquilla para que se ponga a barrer, para que haga algo, y entonces barriendo la niña coge pues, una caja de tabaco, varias cosas, y dice que coge una goma plasticosa del suelo, y entonces la madre le pega un manotazo, lo tira al suelo, la niña se pone a llorar porque no entiende por qué la ha reado, y entonces la madre se pone a llorar. Y Beatriz dice algo así como, ese debió de ser el momento en el que mi madre empezó a pensar en que ojalá me hicieran fija en un Mercadona para no tener que recoger el semen de nadie. Ese tipo de escenas, ¿no?, son las que me interesaban, mostrar eso. A mí hay algo que me impresiona muchísimo, mi madre, que ha trabajado en el campo, que ha trabajado efectivamente limpiando, que se jubiló en un almacén de naranjas, que es lo que había por allí, además el almacén, ¿no? Trabajaban en el almacén. Mi madre toda la vida, mi hermana y a mí, nos ha amenazado con estudia mucho, sé muy buena, porque si no tendrás que ir al almacén. El almacén era como el infierno. Y tú te la quedabas mirando y dices, pero si es donde tú vas cada día, ¿no? Toda su obsesión era que mi hermana y yo no tuviéramos que hacer lo que ella había hecho, ¿no? No tuviéramos que estar recogiendo el semen de nadie, no tuviéramos que ir al almacén. ¡Guau! ¡Qué perturbador! Porque además, qué pupita también, ¿no? Qué dolor de esa madre, de esos padres que se perciben a sí mismos como una especie de imaginario fallido. Porque cualquier cosa, pero por favor, que la niña no sea lo que yo soy. ¡Wow! ¡Wow! De esa herida habla, ¿no? Así que gracias, me alegra muchísimo que te haya dado el pellizquito. Sí, quiero decir que no solamente ese pellizco, que hay muchos más pellizcos y que recomiendo que se lea tu obra, porque es fantástica y te hace ponerte en un sitio. Que igual tampoco te gustaba ponerte, pero te sale. Al hilo de lo que habéis estado comentando, para saber cómo lo percibís, si lo percibís igual que yo, hay muchas mujeres escritoras que centran su voz literaria y su propuesta en torno al tema de la clase, más que en torno al tema del sexo o del género. O sea, me parece que casi el tema de clase en muchas de las escritoras actuales tiene mucha potencia en esa creación de esos nuevos imaginarios alternativos a esa narración oficial, ¿no?, de nuestra propia memoria colectiva como país y como sociedad, un poco para ver cómo lo veis. Pues me has puesto muy contenta porque estoy buscando ese tipo de novelas y si tú dices que están, las voy a buscar
con mucho mayor ahínco. Yo sí soy muy marxista, yo digo, mientras lo de las clases no se resuelvan y mientras vivamos con la idea de que está bien la monarquía porque nos van a heredar un piso, vamos a estar así mucho tiempo, ¿no? Y lo digo como española, lo digo como madrileña, y si ustedes me adoptan como de Navarra, porque además soy navarro, algo debe de haber en mí de Navarra, ¿no? Yo quiero creer. Pero creo que justamente al hacer las artes, no solo la literatura, un ejercicio político, no podemos dejar de pensar que hay mujeres en el poder, o hay mujeres con muchísimo poder que están utilizando el género para seguir oprimiendo un montón, y dejar de oprimir tiene que ver con seguir problematizando la clase, ¿no? Entonces me pongo muy contenta de que haya muchas escritoras hablando de ello. Yo no sé si son muchas, pero desde luego es significativo, ¿eh? Es significativo, y de hecho, bueno, llevamos varios reportajes por ahí precisamente sobre la novela del desclasamiento, sobre qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí creo que es súper interesante es que estamos volviendo a ligarlo todo, porque ha habido como ciertos movimientos o ciertos intentos para repensar las temáticas de nuevo como si fueran una especie de compartimentos separados. El mismo conflicto, ¿no?, individuo-colectivo, nos pasaba con las temáticas. Entonces, de repente, estábamos problematizando el género en muchas ocasiones como si fuera una categoría aislada de la clase, ¿no?, como si no estuvieran imbricadas o como si no estuviera marcada. Entonces, creo que estamos volviendo a hacer ese ejercicio de establecer la red y decir, no, es que todo esto tiene sentido, todo eso se explica dentro de ese mapeo. ¿Y qué falta nos hacía? Es que hemos crecido. Yo misma recuerdo, y esta reflexión la hago con mi chavalada del instituto, que a propósito no lo he hecho todavía, y Dios mío de mi vida, casi se me olvida, como somos dos me daba pena, pero yo siempre cito, si alguien me ha visto por ahí ya lo sabe, a mi gente, que este año, claro, la otra vez que vine era primero de bachiller, ya me han subido. Soy tutora de... Claro, he subido con ellos. Soy tutora de segundo de bachillerato del IES Jordi de Sant Jordi, barrio de La Plata de Valencia. Quede claro y vaya, y vaya por ellos por delante. Claro, cuando comento con la chavalada y hablamos, es que la práctica totalidad de productos culturales y estéticos que consumimos están reflejando y nos están lanzando hacia un perfil social y cultural que está muy alejado del nuestro. Están colocándonos todo el tiempo en una esfera y en una clase determinada. Cuando yo misma pienso en todas las lecturas que he hecho desde el instituto, la facultad, en los posgrados, en el doctorado, me cuesta mucho, pero mucho, encontrar protagonistas, encontrar personajes que provengan y que vivan sus historias desde abajo y en la clase obrera. No encuentro personas que efectivamente vivan o sufran los efectos del trabajo en sus propios cuerpos. Ya ni hablo que experimenten cualquier otra cosa. Lo sigo haciendo cada año cuando comienzo. ¿Alguien ha leído, en clase, imaginaros, primera clase, ¿no? ¿Alguien ha leído alguna vez alguna novela en la que, aunque sea durante una línea, hay algún personaje que tenga que ir al baño porque le ha bajado la regla, que tenga el más mínimo? Ni siquiera hablo de eso, porque está directamente afuera del imaginario, terrorífico. Pero es increíble cómo hemos crecido con un canon literario que está todo el tiempo lanzándonos a una esfera cultural que no es la nuestra y que la hemos asimilado, y que eso proyecta nuestra propia idea de lo aspiracional. Por eso vivimos la universidad como la vivimos, por eso nos generamos en esa proyección, por eso esas madres, por favor, que sea cualquier cosa menos lo que yo soy. Por eso, y reengancho, ¿no? Qué momento tan bonito y qué momento tan emocionante en el que estamos intentando incorporar todas esas vidas, todas esas realidades, todos esos efectos que son los nuestros, que son los mayoritarios, a las obras y a los productos artísticos que estamos consumiendo. ¡Qué maravilla! Qué bien, ¿no? Qué alegría, qué suerte vivir en ese momento. Hay hace muchas décadas, no ahora, esos personajes, por lo menos en Argentina, aparecían en los culebrones. No lo que ahora se ve como culebrón, estoy hablando de unas autoras que luego, bueno, fueron... Pero era muy curioso porque ahí es donde veías a la igualada, por ejemplo, a la que se igualaba, a la que estaba empobrecida, a la que vivía en la chabola, aparecía y hacían un camino del héroe muy cuestionable, ¿no? Pero es cierto que era donde encontrabas, en eso que se consideraba menor, ¿no?
era donde encontrabas esos personajes, por lo menos cuando yo era pequeña, ¿eh? Era donde podías ver esa trayectoria y después, bueno, ya se fueron globalizando y te vinieron en otra cosa. Pero eso es súper interesante, incluso cuando algunas veces rastreamos y buscamos efectivamente obras que los hayan reflejado, muchas veces están vistos y pasados por un filtro, como sabemos, de la exotización, de la condescendencia. Por supuesto, es que quiénes eran las personas que escribían, quiénes eran las personas que editaban, a qué familia, qué espacio y en qué lugar estaban. Quiero decir, incluso en los intentos que ha habido, pues eran casi zoológicos, aunque sean maravillosos y aunque produjeran obras maravillosas, ¿no? Porque ahí también hay que jugar con esa distancia de yo puedo leer una novela y reconocer que es una novela maravillosamente escrita y que es un producto de arte bello, hermoso y que puede ser incluso poderoso, pero que a la vez tiene una visión del mundo que me está negando, que me está oprimiendo y además que me está metiendo en la cabeza que el imaginario al que debo acceder es uno en concreto. Y eso lo seguimos consumiendo, vamos, todos los días. Yo nada más cerraría diciendo como, no se olviden de mí en este sentido, de que tenía ganas de hablar de mi vida hoy. La mayoría de la gente que está ahí, de los estudiantes y estudiantas, son hijas de personas migrantes, ¿no? Y lo que me dicen al final de la conversación es, qué bonita que eres. Yo no entendía por qué me lo estaban diciendo las niñas, ¿no? Y todo el tiempo, qué bonita que eres. Después comprendí, y con esto quería hablar, que no es que yo fuese bonita, que lo soy para mi pareja. Que no es que yo fuese bonita, sino que lo que estaban diciendo es que una mujer racializada en este país estaba siendo escritora y que eso les daba la oportunidad de pensar que ellas también podían ser algo más que a lo que estaban confinadas. Entonces, un poco es como, vamos a hablar de clase, pero también vamos a hablar de que yo no sea una excepción, de que yo no sea la más bonita, sino de que haya mujeres, especialmente mujeres, que estén con un micrófono que no cumplan con el parámetro europeo. Era lo único que quería decir. Hola, yo quería preguntaros, bueno, sobre todo a Viviana, porque en el caso de Brenda no sé si también escribes poesía, en el caso de Viviana sí, y bueno, pues cómo es esto de no sé si para ti es como una transición a la novela o cómo ha sido, no sé, cómo lo consideras tú, si está ahí tu voz poética presente de alguna manera o crees que hay cosas distintas que puedes decir en la novela, no lo sé. Para mí no hay tanta diferencia, yo creo que vivimos en un momento en el que los géneros se comunican, confluyen, transitamos entre ellos. De hecho, hablar de yeguas exhaustas en sí mismo como novela ya es un poco problemático. Las personas que no han leído lo saben, ¿no? Y hay una mezcolanza ahí a veces de texto ensayístico, periodístico, diarístico, se está jugando ahí con todo. Entonces yo creo que todo está confluyendo, que no entiendo tanto la diferencia en una cosa o la otra, entonces para mí están conectadas. De todas maneras tengo que decir dos cosas. Una, que la escritura de la poesía, que para mí es como la base, es mi centro, es mi médula de donde yo parto, me ha influido mucho más de lo que creía en la escritura de yeguas exhaustas, y lo noto cada vez que leo un fragmento en voz alta. A mí me encanta leer en voz alta y es un texto que está hecho para leerse en voz alta, como los poemas, ¿no? Me doy cuenta de que esa construcción está ahí. De hecho, cuando hice la primera presentación en Valencia, con amigas, con algunas de las talleristas que yo tenía en ese momento, que impartía talleres de poesía, y me puse a leer un fragmento en voz alta, yo sola me sonreía y las chicas me miraban porque me daba cuenta de que estaba llenito de arriba abajo, de heptasílabos, endecasílabos, con acento en sexta, en décima, etcétera, 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 ¿no? Que estaban funcionando esos mecanismos ahí, en la manera de escribir, muy lenta, como muy pensadita, muy de orfebre. Eso por una parte, que creo que se comunican y que ahí ha sido importante. Y por otra, que para mí yeguas exhaustas, y esto también lo he contado alguna vez, tiene algo de venganza con respecto a la escritura académica, precisamente, porque pasé muchos años escribiendo esos artículos académicos que tenían que estar tremendamente delimitados y coartados para poder aparecer en esas revistas científicas indexadas, con las 500 páginas aquellas que le casqué a la tesis doctoral, con todo ese tipo de escritura que hace unos años, no tanto,
era hermosa y era bella y era literatura, y uno leía un artículo académico y decía qué manera de decir, pero que ahora se ha convertido en una cosa tremendamente restrictiva. Entonces venía un poco de esa voluntad de hablar, de decir, señalar todas esas cosas que yo había estado señalando desde la escritura académica, pero ahora sí desde la libertad del arte y de poder generar hermosura con ello. Entonces tenía algo como liberador. Yo siento que en realidad esta novela o este texto lo vengo escribiendo desde siempre, ¿no? Desde la primera comunicación, la primera ponencia chiquitita que hice en un congreso, pues ya era un pie, ¿no?, de este libro. Así que no está tan alejado. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros a las dos todo lo que habéis contado, y ahora mismo estoy muy nerviosa porque soy muy fan de Viviana, entonces estoy como, ¡oh cielos! Estoy hablando con quien admiro, vale. Pero yo quería hablaros a propósito de la línea que se venía planteando en el público sobre el trabajo y la clase obrera. Y lo que las dos habéis defendido, que efectivamente la creación artística es un trabajo intelectual, un trabajo intelectual obrero, y hay mucha clase obrera que trabaja intelectualmente. Y ahí es donde yo voy a señalaros algo que habéis dicho que me ha creado mucho conflicto, y es lo de ser flojo. Porque, jolín, lo siento, yo entonces debo ser una floja, porque yo fuera de mi trabajo, fijaos que, bueno, yo también voy a hablar de mi vida, soy archivera, realizo trabajo intelectual y trabajo físico porque atiendo una sala de consulta donde se mueven cajas de archivo, más de 100 cajas de archivo diariamente, y yo no muevo las cajas, pero sí preparo las cajas. Entonces, realizo trabajo físico también. Y estoy ahora en Pamplona porque estoy participando en un congreso de archivos, y a mí me gustaría participar a nivel intelectual con una ponencia, compartir con mis compañeros mi trabajo. Pero eso no me permiten investigarlo ni elaborarlo en mi horario de trabajo. Me dicen que tiene que ser en mi tiempo libre. Y yo lo siento, soy una floja, pero en mi tiempo libre quiero dormir. Por eso reitero lo de que muchas personas dicen, pero trabajas a tiempo completo y encima creas. Jolín, pues es que yo lo admiro también. No sé, solo quería señalar eso. Yo solamente diría que yo hablaba de escritores como Pérez Reverte y personas que decían en la pandemia que no les había cambiado nada su rutina de escribir, porque claro, tenían quien les lavara los calcetines, les hiciera la comida, etcétera. Yo hablaba de ese tipo de ser flojo que tiene todas las posibilidades de quejarse de tonterías, ¿no? Yo sí creo que la doble y triple jornada merma el pensamiento, y que justamente las jornadas son tan largas para las mujeres y para los hombres, justo para que no podamos tener el espacio de ocio al que yo le llamaría nuestro momento de flojera, y que todos los seres humanos deberíamos de tener como un derecho ay, por favor, Iztaccíhuatl. Yo hablaba de ese tipo de ser flojo que está viviendo una gran vida y no le cambia en absoluto porque no hace trabajo corporal, intelectual como tú lo haces, ¿no? Pero ya te dejo el otro paquete a ti. Sí, es que es exactamente eso. De todas maneras es interesantísimo y te lo agradezco. Y de repente me he visto ahí representada en Beatriz. Si recuerdas que hay un momento que está diciendo, da igual cuánto trabajara, da igual cuántas horas estuviera delante del ordenador, que nunca era suficiente, de ahí viene, ¿no?, la cosa de yeguas exhaustas, nunca es suficiente, pensaba algo así como hasta que no se me duerma el brazo, ¿no?, de estar escribiendo, no es suficiente. Y además hay un momento que da mucha ternura que dice, cuando escuchaba a algún compañero de trabajo quejarse, pensaba, tú no tienes ni puta idea de lo que era trabajar, ¿no? Trabajar es lo que hacía mi madre, trabajar es lo que hacía mi abuela. Es decir, ese imaginario que nos traiciona, porque es efectivamente el imaginario de la yegua exhausta, el que nos dobla los hombros, es el que nos sigue marcando y atravesando, y de alguna manera sigue atravesando esta conversación. Así que gracias por señalarlo. Son esas cosas que tenemos claras y que sin
embargo nos siguen marcando. Yo ahora, fíjate, ¿no? En este año y medio, con todo lo que ha pasado con el libro, que por suerte ha recibido mucho cariñito y mucho amor y ha generado muchos espacios, muchas invitaciones. Si yo fuera de otra manera y si no tuviera ese imaginario atravesándome, yo soy profe de secundaria, ya lo he dicho, me hubiera cogido una excedencia. ¿Por qué no me cojo una excedencia? Pues porque vivo aterrorizada. Y digo, ¿y si ahora me cojo una excedencia y estoy 12 meses sin cobrar y dejan de llamarme? ¿Y entonces de qué voy a vivir? ¿Y entonces qué va a pasar? Y entonces, si yo viniera de otro lugar, si yo tuviera otro imaginario, si yo perteneciera a esos espacios que sabemos los que son, sin dudarlo, yo me hubiera cogido una excedencia y a vivir. Si sale bien, y si no, no. Ese imaginario compartido por la gran mayoría, medular, que nos atraviesa, que nos hace vivir con esa sensación de no, yo, ¿cómo me voy a coger una excedencia yo? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a...? Esa autoexplotación constante, ¿no? Ese convertirnos en yeguas exhaustas, pero no reenganchamos todo el tiempo, no porque seamos masoquistas, no porque nos falte esa energía, sino porque efectivamente hemos crecido y hemos vivido dentro de ese temor y dentro de esa convicción. Entonces entiendo perfectamente, la verdad. Y guay la idea de conflicto, porque justamente pensar se trata de dejar cosas abiertas, no cerradas, ¿no? Y entonces resolver, hablábamos con Brenda, cuánto del deseo se pone a jugar en algo que hacemos, dónde ponemos un límite, dónde aparece esa alienación que el sistema propone, dónde yo no me puedo desconectar de esa idea de productividad. Bueno, no se resuelve con una afirmación tajante, eso es en la propia experiencia. Estamos ahí completamente. Lo que pasa es que yo me refería, quizá también pensaba muchas veces en cuando yo estoy haciendo eso, muchos clubes de lectura, viajando mucho, haciendo muchas cosas, y entonces la gente me dice, bueno, ¿y cómo tienes tiempo? ¿Y cómo tienes momento? Bueno, y algo también que va más allá, y es como quizá muchos de esos escritores, no solo por la flojera o no, que también, es que quizá muchos de esos escritores no quieren estar en todos esos espacios. Es que quizá nuestra postura como escritoras y como artistas es que nosotros sí queremos estar ahí. Y queremos estar en esa asamblea de barrio, y queremos estar en ese club de lectura vecinal, y queremos estar en esa biblioteca municipal, y entonces da esa sensación de... Mientras que otros, desde el espacio en el que se configuran, no bajan a esos lugares. Van a otros espacios institucionales de alta alcurnia, pero no a esos espacios, ¿no? en los que estamos nosotras. No sé si no hay más. Queda una palabra por aquí, adelante, Caro, mira. Vale, muchas gracias a las dos. Yo cuando leí tu libro, tu segundo libro, Cenizas, Brenda, apunté unas frases y ahora que tengo la oportunidad, te tengo delante. Te he tenido delante otras veces en Madrid, pero no te lo he preguntado, entonces ahora te lo voy a... Yo apunté varias frases que me gustaron, que me llamaron la atención, y precisamente sobre atención voy a preguntar, que dicen así: no se puede ser humano si otro organismo te succiona la vitalidad. Tampoco se puede ser humano si cargas los fantasmas que no te corresponden. Se llama individualidad. Y un poquito más adelante escribías: estar, el verbo que nos hace humanos. Estar, el verbo que nos hace humanos. Entonces, antes ha hablado Viviana, ha nombrado el concepto darse cuenta, que a mí es un concepto que me gusta mucho. Parece obvio que para darse cuenta es necesario prestar atención, y desde luego, si queremos prestar atención, es necesario estar. Entonces yo quería preguntaros a las dos, ¿dónde creéis que está vuestra atención en este momento, como mujeres, como personas, como seres humanos, cuando conseguís que ningún organismo os succione la vitalidad o no cargáis con fantasmas ajenos? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está vuestra atención en vuestra vida? Pues qué complicado, porque además la segunda frase que has dicho me molesta un montón. Como que esa personaje me molestaba cuando decía lo que dijo. En fin, esa personaje. Yo no puedo, yo estoy justamente con mis fantasmas todo el tiempo y con todo lo que me atraviesa, y me imagino que por eso tengo la suerte de poder escribir y vivir de ello.
Y hay una amiga que siempre me dice, esto lo deberías de hablar en terapia, y yo siempre le digo, lo voy a hablar hasta que termine mi novela. No sé si con eso te conteste. Es que es tan difícil, es que no conseguimos efectivamente liberarnos de todo eso. Yo te diría de una manera muy intuitiva, y si no pienso dónde estoy, que estoy con mi gente del barrio de La Plata. Estoy con mi chavalada porque estoy pensando en ese futuro, en ese constituirse, en esa identidad. Estoy pensando en si me los llevo a la liga universitaria, a la facultad, en si van a agachar la cabeza delante de los de otro instituto o no. Estoy pensando cómo conseguir que de alguna manera no sientan eso que yo siento, que es muy perturbador, ¿no? Darles un poco de esa fuerza. Pero claro, estamos en la misma batalla, estamos en la misma guerra. En realidad estamos peleando por lo mismo, esa chavalada y yo. Bueno, abrimos, daros las gracias, habéis sido generosas, yo no esperaba menos. Y ahora tenemos oportunidad de que firmen libros, están también los libros de poesía, Violencia y Chispitas de Carne también disponibles, también está el libro de Casas Vacías de Brenda, que es su primera novela, así que lo que queráis, aquí están las escritoras, disfruten. Y muchas gracias, muchas gracias. Festival Letraheridas, sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial.